¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Pues ya es lunes 9 de agosto y estamos nuevamente en Relatos Ocultos de la Mente haciendo una nueva entrega de asesinos seriales. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás, Manuel? También muy bien, aquí Bueno, feliz de estar nuevamente con nuestros amigos de YouTube. Tengo una pregunta, Fer. yo posiblemente tenga la respuesta. Claro, Ok. tú tienes la respuesta. Ok. ¿Te gusta la poesía? Sí, ¿Sí? sí, me gusta la poesía. Pues vamos a iniciar hoy con un pequeño relato de un amigo de nosotros, asesino serial, que fue conocido como el caníbal de la Guerrero, José Luis Calva. Bueno, amigo, no creo que sea muy mi amigo, pero sí conocí su historia. Bueno, no, pero al final del día ya José Luis Calva ya no existe, ¿no? Pero bueno, vamos a No. empezar con una pequeña lectura que dice más o menos así. En la ausencia de tu cuerpo que me falta junto a mí, el deseo de atraparte entre mi almohada y sus sueños. Es tu mirada que se clava en mí como lanza de cazador. Imagínate, sí. Imagínate, bien llegador. Sí, ¿verdad? Claro. De hecho, José Luis Calva, el caníbal de la Guerrero, él se pregonaba como poeta, como escritor. Entonces, dentro de los rasgos que hemos platicado de los asesinos seriales, existe esta parte, ¿no? De la seducción, de las personas que tienen que mostrar esa parte para generar empatía con sus víctimas. Y entonces José Luis Calva lo que hacía era seducir a sus víctimas. Las atraía con poesía. Efectivamente, porque él era un tipo, pues, no sé, o sea, dicen que guapo, ¿no? Pero aparte, o sea, él buscaba personas, mujeres con perfiles muy bajos, con baja autoestima, y entonces las conquistaba a través de la poesía y de flores. Les hablaba bonito. Les hablaba bonito. Entonces, amigas que están detrás de la cámara, No se dejen engañar por quien habla bonito. sí, cuando les hablen bonito, pues primero vean sus rasgos de personalidad. Pero cuando vamos a hablar de José Luis Calva, el Sí, caníbal de de la la Guerrero. Guerrero. José Luis Calva nace un 20 de julio de 1969. De 1969. Sí, Sí, muy lejano. soy lejano, ¿verdad? Pero digo, si nos vamos al recuento de años, pues no estaría tan lejano. Tendría en este momento aproximadamente 52 años. Pero bueno, Menos. sí, pero bueno, ya ustedes verán el desenlace de José Luis Calva, porque también fue demasiado trágico, ¿no? Sí. Estando en reclusión. Pero bueno, vamos a contar un poco de su historia. Él nace en 1969 y a los 2 años su padre, o sea, pierde a su padre, ¿sí? Y él queda bajo la custodia de su mamá, pero, o sea, su mamá era Un poco alcohólica. complicada. Sí, tenía unos rasgos de personalidad alcohólica, una persona muy agresiva y que a fin de cuentas lo maltrataba de sobremanera. Sí, cuenta la historia de José Luis Calva, que una vez lo dejó durmiendo afuera de la casa por una travesura que cometió. Sí, bien, o sea, vivió mucha violencia intrafamiliar y pues tengo entendido que eran como 6, 7 hermanos, ¿no? Sí. Entonces, pues, no le prestaban la atención necesaria, la mamá alcohólica, o sea, muchísimas cosas que lo llevaron a hacer así. Sí, de hecho la señora tenía 6 hijos más. Entonces, ante esta situación tan precaria económicamente, pues la mamá tenía esta situación de, digamos, una marcada depresión que la transforma en alcoholismo. Entonces, esa situación hace un completo abandono de sus hijos.
y por lo tanto José Luis Calva en determinado momento se va de la casa, ¿sí? No recuerdo si fue como a los 6 años, aproximadamente a los 6 años él escapa de su casa y se va a vivir a la calle. Pero tengo entendido que antes de que se fuera de su casa, creo que uno de los amigos de uno de sus hermanos, creo que Eso fue un poco más más adelante, adelante, ¿sí? ¿verdad? Sí. O sea, él se sale de su casa a los 6 años y se va a vivir a la calle. Entonces ahí él empieza a robar pequeñas cosas para subsistir y entonces también se mete al mundo de las drogas. Entonces él se transforma en drogadicto y bueno, o sea, al cansarse de esa vida decide regresar a su casa. ¿Sí? Ahí nuevamente su mamá lo integra a la familia y es cuando viene esta parte del suceso. El amigo de su hermano mayor lo viola. ¿Sí? Entonces, dentro de todas estas situaciones de vida, vamos a contar historias muy trágicas. Sí, o sea, me imagino todo derivado de tanto trauma que sufrió en su infancia, pobre, ahora sí que pobre de él, porque vivió tantas situaciones que tristemente lo llevaron a hacer lo que llegó a cometer realmente. Sí, efectivamente, porque son muchas situaciones tan traumáticas que en determinado momento, combinados con todas las patologías de las que ya hemos hablado, generan disparadores, ¿no? Que de hecho, bueno, José Luis Calva fue un asesino serial también muy esporádico, ¿no? Él comete 4 crímenes nada más, ¿sí? Fueron poquitos, pero fueron como con mucha hazaña. Efectivamente, sí, o sea, toda esa parte de el odio hacia las mujeres, o sea, fue lo que empezó a generar esta situación disparadora. O sea, obviamente por el hecho de una mamá castrante, alcohólica, maltratadora y demás, ¿no? Que derivaba todas sus problemáticas en sus hijos, ¿no? Y principalmente con él. De hecho, de niño, José Luis Calva fue muy introvertido e inseguro. ¿Sí? Sí, de hecho fue como un niño muy callado, o sea, muy aislado de toda la gente. Sí, y buscaba la aprobación materna y por más que hacía por agradar a su mamá, no lo consiguió. Pero bueno, en 1992 él se casa. ¿Sí? Y de hecho dura un tiempo su matrimonio, pero fracasa el matrimonio, se separa. Se separa. Creo que tuvo 2 niñas. Dos niñas. Dos niñas, ¿sí? Y en el 2004 inicia una nueva relación. Y es cuando viene esta parte del desencadenante. Sí, es donde dirían por ahí la puerca torció el rabo. Efectivamente, porque es en este momento, en el 2004, cuando él inicia una nueva relación, cuando él tiene esa parte del disparador de la patología. Entonces, su primera víctima fue precisamente su segunda pareja, ¿sí? A ella la secuestró, la torturó, la violó y la asesinó, ¿sí? ¿Cuánta hazaña? Sí, o sea, todo eso marcado por el rencor que tenía en contra de su madre, toda esa parte del odio maternal y que viene a culminar con el feminicidio, ¿no? Y después de ahí, bueno, cometió 3 feminicidios más. El último, bueno, también fue el hecho de una chica que conoce, la seduce, la lleva a su departamento y ahí la asesina, ¿sí? Pero los familiares de esta chica pues empiezan a buscarla y es cuando dan con él. El 8 de octubre de 2007, o sea, la policía llega a su casa, pero él, cuando ve que lo van a atrapar, él salta por una ventana. Si no mal recuerdo, es una ventana algo alta y sufre, bueno, cae mal y tiene varias lesiones. Sí, y que de hecho cuando él se levanta para echarse a correr, para escapar, lo atropellan, aparte. Sí, lo remataron. Efectivamente. Entonces es cuando a él lo detienen.
Pero aquí la situación es que cuando la policía entra a su departamento, encuentra el cuerpo mutilado de su última víctima Ujú. y encuentra en la cocina de José Luis Calva restos humanos guisados. Guisados y sazonados. Creo que incluso encontraron un plato con carne sazonada con bastante limón. Sí, bastante limón y bastante salsa, ¿no? Así Sí, como buen mexicano, porque no se claro. podría quedar sin el Sin la salsa, picante, ¿no? claro. Entonces, eso fue la situación que realmente llamó la atención de la opinión pública. Sí, de hecho lo que tengo entendido es que, bueno, este personaje alegaba que sí había cometido el asesinato, pero que jamás ingirió su comida, que de hecho la preparaba para dársela a los perros y así Ujú. desaparecer pues, cualquier evidencia. Hay muchos mitos, ¿no? Y de Sí, hecho hay libros que se han escrito acerca de él. Hay uno que se llama José Luis Calva Cepeda, el poeta caníbal. ujú, Análisis criminológico de un de un homicida serial, de Lucía Bont Lorenzo. ¿Sí? ujú. Entonces, si ustedes están interesados más en este tema, o sea, pueden leer este libro, ¿no? Pero bueno, o sea, la situación fue esta, ¿no? Que al descubrir los policías los restos humanos guisados, y aparte en el refrigerador tenía más carne humana, Sí, ¿sí? Entonces es cuando realmente se dice que José Luis Calva, o sea, se comía a sus víctimas. Cosa que, bueno, tampoco se comprobó, ¿no? Por- no. De hecho, en las noticias lo que hacían era deducir que se lo había comido, como ya estaba guisado y lo encontraron en el plato y toda esta situación, lo dieron por hecho, pero realmente todavía, a pesar de que se hicieron muchos análisis de la carne, incluso de él mismo, para ver si había ingerido comida humana, nunca se declaró tal cual que él hubiera ingerido esa comida. Sí, que de hecho la prensa en su momento le dio el mote del Hannibal Lecter mexicano, ¿no? Exactamente. Sí, porque si no me recuerdo, una de las evidencias que encontraron de él fue precisamente un póster de Hannibal Lecter, bueno, del actor con su Ajá. máscara y todo eso. De Anthony Hopkins. Exactamente, Ajá. del señor. Igual, y que el mismo Aníbal de la Guerrero se había hecho como un tipo Photoshop con el mismo tipo de máscara que Que traía traía yo. Hannibal Lecter en Exactamente. El silencio de los inocentes o El silencio de los corderos. Así es. Bueno, pero decíamos, bueno, él al tratar de escapar es atropellado y es cuando realmente lo detiene, ¿no? Ujú. Él ingresa al penal, sí, y ahí dura poco, sí, porque a él lo detienen el 8 de octubre del 2007 y el 11 de diciembre del mismo año del 2007 fue encontrado colgado en su celda. Con su propio cinturón, si no mal recuerdo. Ahí también Exactamente. encontramos otra parte de contradicciones en el caso, Ujú, porque uno de sus hermanos al ir a identificar el cuerpo, encuentra que el cuerpo tiene huellas de tortura, de ujú, golpes, y aparte tiene señas de violación, ujú. ¿sí? Entonces, toda esta parte, decíamos, del mito, porque a ciencia cierta no se sabe qué fue lo que pasó con él, pero el suicidio se transforma en Un homicidio. homicidio. Ujú, Pero fíjate que mucha gente todavía lo sigue tratando como un suicidio, ujú. porque siguen sin creer que pudo haber sido un homicidio. Entonces, como que está entre verdad y mito lo que se dice ahí, pero sinceramente a mí en lo personal suena más como un homicidio. Pues es muchas veces la realidad que encontramos en el sistema penitenciario mexicano, ¿no? Tantas contradicciones, tanta gente Sí, inocente que está dentro de las cárceles, tanta gente que está con protección adentro. Eh, Algún día hablaremos de toda esta parte de México. las cárceles en México, porque también es un mundo, ¿no? Desde la sobrepoblación, desde el Sí. hacinamiento, desde el hecho...
de la, ¿cómo se llama? De la sanidad dentro de los reclusorios, ¿no? Ay, qué espeso. Pero, Perdón, perdón. pero bueno, este es un pequeño relato, como les decíamos, o sea, tenemos tela de dónde cortar para aventar para arriba, pero obviamente vamos a nada más a dar un repaso histórico de algunos asesinos seriales que han sido de mucha trascendencia en México, ¿no? Y que han llamado la atención de la opinión pública, como este caso del caníbal de la Guerrero, ¿sí? Entonces, José Luis Calva Cepeda, con sus homicidios, con sus crímenes, o sea, se dice en los estudios psiquiátricos, psicológicos, que trataba de esconder o de escapar de su lado femenino, ¿sí? Y al mismo tiempo ahogar su homosexualidad reprimida. Entonces, con una madre castrante y él con sus problemáticas internas de definición sexual, o sea, genera tanto odio que lo desata hacia sus víctimas. Hacia sus víctimas que tengo entendido que tenían un cierto parecido con su mamá, ¿no? Uh-huh. Como que o sea, literalmente yo creo que se imaginaba que era su mamá y ahí descargaba todo lo que traía adentro en el momento. Toda la parte de su frustración, o sea, recuerden que la etapa de enamoramiento tiene que ver con esa parte que en psicoanálisis se llama complejo de Edipo. Entonces, la repetición de patrones, ¿sí? Siempre estamos buscando la primera protección que nosotros tenemos en el caso de las mamás y los papás. Esto también es un tema interesante que más adelante vamos a abordar, porque también tiene que ver con todo el desarrollo del ser humano. Así es. Pero bueno, decíamos, hay muchos asesinos seriales, Feo. De hecho, por ahí también me encontré en la década de los 60 otro personaje, Mario Alcalá Canchola. Alcalá Canchola. Pero bueno, él nada más es como una mención porque él nada más se le comprobaron 2 asesinatos y de ahí, bueno, desapareció de la escena, ¿no? Y otro caso muy sonado, la de las hermanas González Valenzuela, las Poquianchis. Un caso que también vamos a abordar porque es impresionante, ¿sí? En el estado de Jalisco y en el estado de Guanajuato es donde ellas tenían su centro de operación. Pero vamos a abordarlo un poco más adelante porque es muy interesante el caso de las Poquianchis. Muy sonado, muy interesante, y a pesar de que mucha gente sabía lo que hacían, entre comillas, nunca dijeron nada. El México de la corrupción. Exactamente. Pero bueno, las traigo al caso porque el siguiente personaje de quien vamos a hablar es la primer asesina serial mexicana. Bueno, la considerada la primera asesina serial. ¿Sí? Porque bueno, estamos hablando de los casos de los hombres, pero el asesinato serial también se da en las mujeres, ¿sí? Aunque es muy poco normal, muy poco, ¿cómo lo podremos decir? Que no se da mucho, ¿sí? Pero bueno, yo recuerdo también otra asesina serial en Monterrey, que era la matataxistas, que bueno, también vamos a hablar un poco más adelante de ella, pero vamos a enfocarnos en Juana Barraza Samperio. Mejor conocida como la Mataviejitas. O la Dama del Silencio. La Dama del Silencio mientras estuvo en la lucha libre. Sí, ¿verdad? Efectivamente. Sí. Déjenme contarles que la lucha libre en México tiene una gran tradición. De hecho, hay 2 catedrales consideradas mundialmente en México, que es la Arena Coliseo y la Arena México. Esa está por el Metro Valderas. Ahorita no hay funciones por la pandemia, pero es un espectáculo impresionante cuando tú vas a la lucha libre. Colorido, luces, música, máscaras. Y uno que otro golpecito por ahí. Efectivamente. Pero bueno, vamos a adentrarnos en esta parte, porque Juana Barraza Samperio en determinado momento fue luchadora.
Sí, en sus buenos tiempos fue luchadora y fue conocida como la Dama del Silencio en aquel entonces. Ya después fue conocida como la Mata Viejitas. Sí, Juana Barraza nace el 27 de diciembre de 1958 en Pachuca de Soto, Hidalgo. ¿Sí? Un estado que está muy cerca de aquí de la Ciudad de México. A una hora 15 minutos aproximadamente está Pachuca, que es la capital del estado de Hidalgo. ¿Sí? A Juana Barraza, su papá la abandonó el mismo día en el que ella nació. Qué feo. Qué feo Sí, que sea así. sí, y aparte se llevó a su hermano porque Juana Barraza tenía un hermano, entonces el papá decide abandonar la casa y se lleva a su hermano, ¿sí? Y después de esto, a los 3 meses, la mamá de Juana Barraza se muda hacia la Ciudad de México y se la trae con ella, ¿sí? Decíamos, estamos hablando de historias muy trágicas, ¿no? Porque para el desarrollo de patologías profundas, o sea, también encontramos esta parte de historias trágicas, de mucho trauma, de muchos momentos traumáticos en la vida de las personas, ¿sí? Pero decíamos, para que se desarrolle esta parte de la serialidad del asesino serial, tiene que haber muchos factores, ¿no? Porque historias trágicas las encontramos en todos lados. Y Sí. más en el México de los años 30, 40, 50, 60, 70 y aún en la actualidad, ¿no? Sí. Pero bueno, decíamos que Juana Barraza, o sea, la traen a la Ciudad de México a los 3 meses y su mamá se dedicaba a las labores domésticas. De hecho, su mamá se vuelve a juntar y tiene 2 hijos más, ¿sí? Pero, al igual que la mamá del caníbal de la Guerrero, la mamá de Juana Barraza también era alcohólica. Alcohólica y también agresiva, muy violenta y sobre todo maltrataba mucho a sus hijos. Efectivamente, pero tenía tal grado de alcoholismo que en determinado momento a Juana Barraza Samperio se la dan a un señor a cambio de 3 cervezas. Me parece, si no mal recuerdo, creo que fue como a los 13 años más o menos, o sea, literalmente siendo una niña. Ujú. Sí, efectivamente. Entonces, desde siempre, o sea, la violencia estuvo presente en la vida de Juana Barraza y porque el señor que se la lleva también es muy violento. De hecho, la golpeaba, la maltrataba, la humillaba, la amordazaba, la violaba, ¿sí? Entonces, una vida de bastante, bastante violencia. Hasta que en determinado momento los hermanos de su padrastro van y la rescatan de este personaje. De milagro, o sea, de milagro sobrevivió a tanta violencia porque realmente era golpe tras golpe tras golpe tras golpe, o sea, era una vida en la que realmente casi no conoció momentos buenos en pues a su corta edad realmente, porque imagínate, a una edad de 13 años era para que casi casi todo fuera de color de rosa y ella se la vivía en golpes. Sí, que de hecho, bueno, después de que la regalan a los 3 meses, ella queda embarazada, Sí. ¿sí? Y tiene a su primer hijo. La madre de Juana muere de cirrosis hepática cuando Juana Barraza tenía 18 años. Y después de ahí su vida nuevamente tiene cursos muy trágicos, porque su primer hijo fue asesinado en una riña cuando tenía 24 años. Estamos hablando de 1998. ¿Sí? Entonces, ante esta situación de cadenas de traumas, conflictos, sucesos trágicos, viene a desencadenar todo ese odio también hacia la madre. Y de ahí empieza a generar esta situación de asesinar Viejitas. a viejitas. ¿Por qué? Porque era la representación de la imagen materna. Decíamos, bueno, pero a los 30 años ella inicia su carrera como luchadora profesional y es cuando adquiere el nombre de la Dama del Silencio. Que de hecho hay algunos reportajes a donde hay entrevistas en la televisión deportiva mexicana en la cual ella habla y demás, ¿no?
sin imaginarse que detrás de la máscara se escondía una asesina serial. Ella se retira de la lucha libre porque sufre una lesión en la columna, pero no abandona de todo la profesión porque se vuelve promotora de luchadores, ¿sí? Pero bueno, vamos a 2003, porque en 2003 es cuando realmente empieza esta parte de su carrera criminal, ¿sí? Entonces, en 2003 empiezan a aparecer cuerpos de señoras de la tercera edad asesinadas, y todas con un mismo patrón, ¿sí? De hecho, en todas las casas, o sea, ya ves que hacen su peritaje de si abrieron las puertas con lujo de violencia o algo así, pero no, o sea, un rasgo característico era de que literalmente las señoras de la tercera edad pues conocían a la persona y las dejaba pasar, porque no había como que rasgos de forzar las puertas o forzar ventanas o algo así, sino todo tranquilo, por así decirlo. Otro de los rasgos de los asesinos seriales, o sea, Claro. toda esa parte de la seducción, de generar empatía con sus víctimas y después asesinarlas, ¿no? El hecho de hacerse presentes, porque bueno, Juana Barraza también estudiaba a sus víctimas, entonces sabía de a qué hora estaban solas las señoras de la tercera edad, y ella llegaba y se presentaba muchas veces como enfermera o como a las labores domésticas, como trabajadora doméstica, ¿no? Entonces, pero sus crímenes todos tenían un patrón. El ahorcamiento. El ahorcamiento, ajá. Y aparte con un nudo muy especial. El nudo, no me acuerdo cómo se llamaba ese nudo, pero generalmente era como con una soga, ¿no? Lo hacía el ahorcamiento, pero el nudo siempre se llamaba esas... ¿Cómo se llama ese tipo de nudos? No somos expertos en nudos, a lo mejor Bruno algún día nos da una clase de nudos porque él sí sabe amarrar nudos. Pero bueno, era algo muy especial, ¿sí? Entonces un nudo muy especial, entonces es donde los investigadores empiezan a ver pues este patrón repetitivo en las víctimas, ¿sí? Y de ahí, bueno, se hicieron varias hipótesis que de hecho nunca se imaginaron que era una mujer la que cometía estos crímenes. Sí, porque declaraciones de vecinos, de los vecinos de donde asesinaba a esta señora, decía que era cuerpo tosco, como si fuera de un hombre y con mucha fuerza. Entonces, todas las investigaciones se dirigieron como si fuera un hombre el asesino realmente y jamás se imaginaron que era una mujer. Sí, de hecho, hubo varias patadas de ahogado de la policía investigadora porque detuvieron a dos personajes, ¿sí? Primero, detuvieron a una persona llamada Araceli Vázquez como sospechosa, ¿sí? Esto porque, bueno, Araceli también cometió un crimen disfrazada de enfermera, entonces a ella la detienen y piensan que ella es la que estaba matando a las señoras de la tercera edad. Pero sorpresa, que aún y Araceli estando detenida, se seguían presentando los homicidios. Y después hicieron un retrato hablado. Sí, los mismos vecinos hicieron un retrato hablado, pero también medio lo confundieron porque la señora Mataviejitas tenía el cabello corto y rasgos, pues, toscos, por así decirlo, más aparentando a ser un hombre. Sí, y que de hecho detienen a un hombre. Exactamente. A Mario Tablas, ¿sí? Que también Mario Tablas había cometido un homicidio en contra de un familiar, ¿sí? Pero bueno, aún ni teniendo estos dos personajes detenidos, los homicidios seguían. Se dice que, bueno, Juana Barraza se le acusó de 17 homicidios. Se le pudieron probar 17 homicidios, pero, o sea, se presupone que son muchos más. Sí. ¿Sí? Solo fueron 17 de los que se encontraron, pero realmente las autoridades piensan que fueron más, pero ya no tenían a dónde investigar. Efectivamente. Y por fin, el 25 de enero del 2006, detienen a Juana Barraza Samperio. Esto porque en su modus operandi
encontró a una señora de nombre Ana María X, vamos a ponerla. La encontró en el mercado y entonces ella muy amable le ayudó a cargar las bolsas, generó una parte de empatía, la acompañó hasta su casa, ahí la señora Ana María pues, le abre las puertas y Juana Barraza le dice que ella es, ¿cómo se llama?, personal doméstico y entonces le ofrece la señora que le lave una ropa. Le lava una docena de prendas y le paga 22 pesos. Para el 2006, 22 pesos, pues no sé para qué alcanzaba, pero bueno. Entonces, al recibir su pago, Juana Barraza se molesta mucho y le reclama a la señora y la respuesta de la señora le dice, pues así como todas las gatas de tu especie, quieren ganar demasiado. Entonces, esto es lo que altera a Juana Barraza y encuentra un estetoscopio que había en una de las cómodas de la señora y con el plástico del estetoscopio la ahorca. Pero bueno, la señora Ana María tenía un inquilino con el cual ella convivía mucho, de hecho le preparaba el desayuno, la comida y había una relación muy cercana, ¿no? Entonces, cuando Juana Barraza va escapando, coincidentemente llega el inquilino y se da cuenta de que la señora Ana María está muerta. Entonces llama a la policía y es cuando van en persecución de Juana Barraza y la detienen. Y oh sorpresa, habían detenido a la asesina serial más reconocida de México. Hasta ese entonces. Exacto. Hablando del género femenino. Exactamente. ¿Sí? Entonces, es así como detienen a Juana Barraza Samperio, a la Mataviejitas. Sí, ahora sí que por casualidad. Efectivamente. Y que ella misma lo ha dicho, ¿no? En las entrevistas que le han hecho, o sea, dice, es que a mí me detuvieron por un error. Sí, y fue por un error que ni siquiera ella tal cual cometió, sino fue un error de casualidad así, porque realmente, ¿quién se iba a esperar a que la señora conviviera con un inquilino y justo en el momento llegara el inquilino? Sí, de hecho, bueno, la detienen y después de todas las investigaciones y demás, la condenan a 759 años de prisión. Sí. Híjole. Y en este momento está recluida en el penal femenil de Santa Marta, Catitla, declarándose inocente de todo. Ella niega todo completamente. Ella dice que ella no mató a nadie, que está en prisión por un error y demás. Pero aquí es donde vamos a entrar esta parte de la controversia. Pena de 759 años, cuando constitucionalmente la pena máxima es de 50 años. Exactamente. Y más que nada, pues a la edad de Juana Barraza, cuando la detuvieron, realmente no era muy, muy joven. O sea, imagínate, en ese entonces, ¿qué tuvo? Como unos 49 años, 50 años. O sea, imagínate, una pena máxima de 50 años que salga a los 100 años difícilmente. No, tenía 48 porque se calcula que podría salir a los 98 años de prisión. Sí, o sea, de que sale. De que sí, o sea, de hecho el caníbal de la Guerrero salió al poco tiempo, ¿no? Exactamente, pero la situación es de por qué dan cientos de años literalmente de pena de prisión. Y la respuesta es fácil porque, por ejemplo, ahorita tal cual no se puede declarar como pena de muerte. Hace muchos años sí se tenía contemplado una pena de muerte, pero ahorita ya no. Por esta situación de derechos humanos también de las personas que se encuentran en prisión y toda esta situación, no se les declara pena de muerte, pero sí se les puede declarar 700 y tantos años de prisión. Sí, porque no es ni pena de muerte ni cadena perpetua. Exactamente. O sea, pero constitucionalmente las penas no pueden exceder los 50 años de prisión. Entonces, ahí nuevamente encontramos esta parte de la contradicción en el sistema penitenciario mexicano, porque Juana le impusieron una pena de 759 años.
Yo creo que no la va a cumplir. No, yo también, creo que no. yo también creo que no va a alcanzar los 759 años, ¿verdad? No. Pero bueno, vamos a seguir haciendo un recorrido por esta parte de los asesinos seriales. Y no se pierdan el próximo programa porque les vamos a hablar de alguien bien coqueto. Bien coqueto. Exactamente. Pues bueno, Fer, muchas gracias. Nuevamente, un agradecimiento por estar compartiendo este espacio. No, muchas gracias a ti por seguirme invitando y pues hablar de estos personajes tan controversiales, tan interesantes, porque realmente sus historias de vida son interesantes y nos damos cuenta de a raíz de qué se puede ir desarrollando todo este tipo de consecuencias, de asesinatos y tal vez podemos dar pues a conocer detalles que al igual y el público no conocía, ¿no? Sí, que de hecho yo la primera vez que leí la historia de Gregorio Cárdenas, me surgió el interés por estudiar psicología. Yo puedo decir que a fin de cuentas yo tomé la determinación de estudiar psicología porque leí algunas de estas historias. Entonces de ahí me surgió el interés por conocer la mente humana, que es tan compleja, por todas las situaciones que se desarrollan durante nuestra vida. Pero bueno, les estaremos platicando del coqueto la próxima semana y también incluiremos a otro personaje, al asesino del arco iris o el sádico. Fer, muchas gracias. Gracias a ti, Manuel, y pues nos estamos viendo. La próxima semana nada más me queda agradecer a Bruno García, a Ivette Bautista y recuerden, no se pierdan TikTok, que está genial. Queremos agradecerles por tantas vistas que hemos tenido de nuestro TikTok. Aparte, síganos en Instagram, síganos en Facebook y en YouTube todos los lunes a partir de las 7 de la noche. Yo soy tu amigo José Manuel Quintanar. Nos estamos viendo en el próximo Relatos Ocultos de la Mente.